Sí, efectivamente, tomando posiciones extremas, ¿no? Por un lado el gobierno hoy, Manuel Adorni, también criticando a quienes organizan la marcha, los alumnos crónicos insisten con que las facultades, las universidades son ineficientes, que hay gente que va a hacer política, no estudiar, y diciendo el presupuesto es este. No estamos en contra de los reclamos de la universidad, pero hay que limitar lo que se puede el presupuesto. Versión Adorni, versión Gobierno Nacional. Del otro lado, la marcha normalmente, obviamente, que está impulsada por los docentes, los no docentes, también por los rectores de las universidades públicas, pero además se fue sumando la política. Hoy expresamente salió Martín Lustó a hablar, se sumaron también de distintos sectores del radicalismo, del encuentro federal que maneja Pichetto, y también Cristina Kirchner ayer diciendo que los jóvenes van por su futuro. Es decir, un reclamo universitario que es legítimo, que tiene que ver con la educación y con el imaginario de progreso social, pero a su vez se va sumando la política. Hay que ver cómo se desarrolla mañana. Bueno, muchas veces uno dice, bueno, flaco favor le hacen a un reclamo que tiene obviamente su legitimidad, porque tiene que ver con un valor muy caro para la Argentina. Flaco favor le hacen estas figuras ligadas a fracasos anteriores que se suman para un poco esmerilar al gobierno, ¿no? Lo que más quiere Milei es que se sumen esas figuras, pienso en términos de estrategia política, ¿no? Cristina Kirchner y Lustó le están haciendo un favor, porque en lugar de impulsar lo que es netamente universitario, de alguna manera lo politizan. Entonces le están haciendo un favor a Milei, pero están en términos, digamos, diametralmente opuestos. No hay todavía una posibilidad de diálogo, porque además el gobierno nacional, Milei confirmó que va a vetarlo, el proyecto de ley de financiamiento educativo. Si no sale antes de la marcha, saldrá después, pero evidentemente el veto va a estar, y en el Congreso están juntando fuerzas para tratar de insistir en contra de ese veto y derogarlo. Bueno, realmente es una situación compleja. Me parece que este es el frente más complejo, porque, a ver, analicemos un poco cómo vienen dadas las cartas ahora para el gobierno. Tuvo esa fricción importante con los gremios aeronáuticos, pero ahí te diría que en esa pulseada el gobierno parece tener la delantera, porque incluso impuso la agenda de la discusión de la privatización de aerolíneas, independientemente del resultado, impuso la discusión, ¿no? Y los gremios jugaron a favor de Milei. Los gremios jugaron a favor. Cambiaron el estado de opinión pública y la gente dijo, basta, no queremos más unas aerolíneas argentinas que le brinden privilegios a los gremios cuando no vuelan. Y cuando la gente, alguna no puede ni siquiera aspirar a volar, dada la situación económica delicada que viven muchísimos argentinos. Eso por un lado, pero ese frente por ahora el gobierno parece manejarlo. Por otro lado, este otro frente y otro frente que tiene que ver con el transporte, que es un poco más delicado, ¿no? Las fricciones con otros gremios que también hacen al transporte público, al transporte de todos los días, y que me parece que eso podría complicar un poquito más al gobierno en términos de la opinión, ¿no? Recibió a la CGT. Sí, claro. Para debilitar, obviamente la CGT mañana va a estar en la calle apoyando el reclamo con una delegación que no va a ser tan nutrida. La CGT dialoguista, obviamente que Pablo Moyano está del otro lado. Pero la idea de recibir a la CGT era evitar que la CGT se sume a meter presión para un paro nacional de transporte. Por ahora, el paro de transporte se está pensando en una mesa de diálogo, en una mesa de transporte donde el sector más duro es el de Viró y el de Pablo Moyano. Está la UTA, pero atención, porque si bien la UTA está haciendo un reclamo, la UTA, un reclamo y amenazó y dispuso un paro, que hay una conciliación obligatoria, no se está haciendo el paro de transporte de la UTA porque hay una conciliación obligatoria. La UTA en sí mismo no es uno de los gremios más combativos. Y a su vez existe la posibilidad de abrir una negociación de salarial con la UTA. Entonces, ese no es el sector más combativo. Sí, en cambio, el resto de la mesa de transporte. Ese reclamo es muy delicado porque genera el mal humor de toda la población, porque paraliza un país. Y el otro, el universitario, porque atraviesa el imaginario de progreso social, ¿no? Vos fíjate, ayer cuando Capital Humano difundió un informe, dice: los sectores más postergados de la sociedad, los sectores más pobres, solo el 2% accede a la universidad, solo el 2% se gradúa. En cambio, los otros sectores acceden y se gradúan el 12%. Claro. Una forma de decir, bueno, estamos destinando muchos recursos que ustedes dicen que es para beneficiar a los pobres, pero en realidad no beneficia a los pobres. Ahora, ¿la solución es reducir el presupuesto universitario o es facilitar el acceso de los pobres a través de un mecanismo de becas?
Es para pensarlo. Del otro lado, ¿no? Hagamos el ejercicio de la argumentación Claro. contra argumentación, porque es un poco lo que esgrime el gobierno. No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, pero lo que esgrime el gobierno es esto. Si yo saco plata de donde no hay, es decir, taca-taca, maquinita, lo que sea, ¿no? Vuelvo a generar ese círculo vicioso de tapar demanda, digamos, de tapar urgencias de demandas sociales para no asumir el costo político a costa de generar inflación. O sea, de licuarte el aumento de ese presupuesto y de licuarte el poder adquisitivo a vos. Bueno, hay que ver si necesitas imprimir dinero, porque por ahí podés ahorrar en otro sector del Estado y destinárselo a la educación. Perfecto, ok. Es cierto también que hay algo que dice el gobierno, que la universidad hay que hacerla más eficiente. Ujú. A ver, el gobierno puso un número, hay 600.000 alumnos crónicos que no se sabe si están estudiando o no estudiando, y sin embargo, de alguna manera, se los está financiando con el presupuesto. Bueno, ese aspecto sí se lo puede atacar y hacer, por ejemplo, las universidades más exigentes. ¿Cómo? Poniendo un número mínimo de materias por año, que los alumnos aprueben 2 o 3 materias por año como mínimo. Es decir, es cierto, el gobierno tiene razón en un punto. Hay que trabajar a fondo en hacer mucho más eficiente la universidad pública, las universidades Sí, por ahí públicas. más que, para usar una metáfora del gobierno, es trazo fino, más que motosierra es bisturí, en el sentido de Sí, decir, obviamente. bueno, ok, saco de acá, audito esto para asignarle el recurso a quien verdaderamente lo necesita, ¿no? Auditar no es una mala palabra, Yo creo todo que- lo contrario, en un país con la manta corta es Obvio. una buena palabra. Yo creo que diste en la tecla, no se trata de motosierra en la universidad, se trata de bisturí. Porque hay universidades, la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades prestan un servicio excelente. ¿Se lo puede mejorar? Claro que sí. ¿Se puede mejorar la currícula? También. ¿Se la puede modernizar? ¿Se puede exigir más a los profesores y también más a los alumnos? No sé si la respuesta es el recorte del presupuesto. Lo cierto es que el gobierno está cómodo en esta posición y del otro lado el radicalismo, el kirchnerismo y también el reclamo legítimo de los estudiantes. Es decir, se mezclan las situaciones, se mezclan los reclamos. Muy bien, muchísimas gracias, Adri. No te pongas muy cómodo, Adri, porque enseguida vuelvo con vos, porque la política viene picante esta semana. Muy bien, cambiamos de tema. Let's talk about